pues vamos a terminar esta jornada de estudios con la intervención de Marianne Bloch-Robin, que es profesora titular en la Universidad Paris-Sorbonne y que es especialista de cine, más de cine español, pero sobre todo su especialidad es la música, el sonido, la música vocal en el cine. Ha escrito, por ejemplo, un libro sobre la música vocal en la filmografía de Carlos Saura, y ahora nos va a hablar de la voz de los silenciados, de la opresión a la justicia en La Llorona. Muchísimas gracias, y gracias a Julie, porque de la invisibilidad al protagonismo visual, pues yo voy a hablar también del silencio al protagonismo sonoro. Entonces, La Llorona de Jairo Bustamante convoca desde su título una multitud de hipotextos, leyendas, canciones, novelas, películas, que orientan de antemano la interpretación de la película. Si bien las figuras de La Llorona son múltiples, no solo en Guatemala, sino en América Latina, evocan todas el fantasma de una mujer que vaga, se lamenta desconsolada, llorando por sus hijos. Mujer, agua, llanto, lamentos e hijos constituyen pues un común denominador. El llanto se compone de un elemento líquido, las lágrimas derramadas, y de un elemento sonoro, el gemido y el grito, que constituyen modalidades de la voz inarticulada, la expresión de un dolor inefable que la palabra articulada, el logos, no puede expresar. En el mito, la leyenda de La Llorona y en sus representaciones culturales, en particular cinematográficas, el componente sonoro del grito es fundamental, convirtiéndose a menudo en una amenaza escalofriante. En la obra de Jairo Bustamante, por el contrario, esta voz inarticulada es la expresión del dolor de un pueblo silenciado y exterminado, cuya palabra articulada no es audible, un pueblo reducido al llanto. Según Michel Chion, especialista de sonido en el cine los sonidos se organizan en torno a la voz humana en un proceso de vococentrismo. Dicha organización sonora se construye en función de la posición de la fuente de la voz respecto a la imagen. Cuando no está asociada la voz con un cuerpo visible en la pantalla, si el cuerpo al que pertenece la voz permanece fuera de campo, o más aún si la voz interviene en off, reviste una autoridad muy particular, la de una voz divina desvinculada de un emisor de carne y hueso. Esta autoridad, este poder maravilloso de la voz acusmática, suele desaparecer cuando el cuerpo de la que procede aparece en la pantalla, y en este caso se desacusmatiza, como lo ha dicho ya Jules. En La Llorona de Jairo Bustamante, la narración fílmica construye una ucronía, es decir, un relato que escribe una historia alternativa a la historia real. Un pueblo silenciado levanta la voz y acaba imponiendo su palabra frente a una oligarquía dominante, que no solo nunca lo ha escuchado, sino que lo ha intentado aniquilar. Esas son las mujeres y la hija de Ríos Montt, que no lo mataron ni lo rechazaron, por lo contrario. Me interesaré pues por este vococentrismo, el poder pasando de un grupo dominante, la oligarquía que apoya al dictador, a otro grupo, los indígenas, mediante la apropiación de la voz, que evoluciona en el caso de los oprimidos del llanto inarticulado y del silencio a la palabra acusadora y reveladora. Con este grupo se solidarizarán progresivamente las mujeres de la familia del dictador, uniendo sus fuerzas y su voz a las de las víctimas. La película se abre con una secuencia de la que hemos ya hablado bastante, pero es una secuencia en la que las voces de un grupo de mujeres orando durante un rito evangélico se perciben en un primer momento en off, desde la pantalla negra de los títulos de crédito.
En el umbral de la ficción, la repetición obsesiva asociada con la pantalla oscura estremece. Llévanos, tráenos, cuida por nosotros, ampáranos, cuídanos, habla por nosotros, rezan. La entrega que implica la cadencia de las voces y la fe ciega de las palabras salmodiadas confieren al rito un carácter satánico y sectario. La pulsión escópica insatisfecha del espectador espolea su imaginación y lo sobrecoge cuando desde la pantalla negra se va desacusmatizando el sonido y el lento movimiento traveling de retroceso permite que aparezca una mujer y luego un grupo de mujeres. La letanía de las mujeres enajenadas y la iluminación con múltiples velas entroncan con la sala donde los hombres reunidos comentan el juicio del general Monteverde, relacionando a los poderosos y a su cinismo con un rito presentado como oscurantista. No olvidemos que José Efraín Ríos Montt fue pastor evangélico. El texto fílmico se abre pues con una representación del oscurantismo de la clase dominante. Sus voces invaden el espacio tanto de los títulos de crédito como diegético en una suerte de locura colectiva. La voz y la imagen de la oligarquía ocupan el espacio, las palabras articuladas sobreponiéndose a los gemidos que interfieren en off, es decir, que las voces de los desaparecidos ya aparecen desde el principio, pareciendo pugnar para emerger del magma sonoro. Las voces de las víctimas se introducen desde el principio mediante una modalidad inarticulada, unos gemidos, prolongados por un drone musical, en francés un bourdon musical, un sonido estático de muy larga duración que va creciendo y que no permite ya medir el tiempo, es decir, que va alargando el tiempo. La mujer del dictador, en el centro, como lo hemos recalcado, mira directamente a la cámara, rompiendo el pacto ficcional, parece afirmar el poder absoluto y la supremacía de su grupo. En una secuencia posterior, cuando Monteverde oye por primera vez el sollozo de la Llorona, la ausencia de corporeidad del fantasma no permite definir el origen del sonido e implica una incertidumbre que perdura hasta el descubrimiento de que se trataba del punto de vista auditivo, la auricularización del propio dictador. Al llanto se añade el fluir del agua, extensión de las lágrimas incontenibles, de nuevo asociado con unos drones musicales electrónicos en crescendo con oscilaciones inquietantes, formando una banda sonora que parece acosar al dictador. La respuesta de Monteverde al llanto es la voz de la pistola. La violencia que siempre ha usado, pero que es impotente frente a un ser sobrenatural. Más aún, está a punto de matar a su esposa en una prefiguración de la identificación final entre Carmen y Alma la Llorona. En las secuencias siguientes se opondrá el grupo de la familia del dictador al de los sirvientes indígenas callados. Progresivamente, sin embargo, las víctimas se van apoderando de la voz y de la palabra y se reorganizan los dos campos. La voz resistente aparece primero en el uso de las lenguas de los pueblos autóctonos. Constituyen en primer lugar un espacio de comunicación protegido de los dominantes que no las entienden. En la secuencia en la que la servidumbre de la casa está reunida en la habitación del dictador, los empleados usan el cachiquel para intercambiar y opinar sobre el origen del llanto oído por Monteverde. Lo asocian inmediatamente, como lo hemos dicho, con el lamento de la Llorona, espectro que todos parecen conocer, pero cuando Natalia le pregunta a Valeriana qué es lo que están diciendo, Valeriana, que está del otro lado, en el campo contra campo, está con el grupo de los amos, es un personaje puente, ya lo hemos visto, entre los dos mundos, lo que dice, contesta en español: nada, es que se está poniendo viejo, eso es todo. En la sala del juicio, la mujer Maya Ichil testimonia
como lo hemos visto, con voz tenue pero resuelta, la cara medio disimulada tras un velo, asemejándola a un espectro aparecido del más allá para pedir justicia. La mujer describe los maltratos sufridos y su violación, un testimonio representativo de lo que sufrieron numerosas mujeres mayas. La voz firme del traductor precede la aparición progresiva del joven en el campo, gracias al traveling de retroceso. Constituye una afirmación de solidaridad intergeneracional e intergenérica, ya que las violaciones fueron vividas por las mujeres como vergonzosas en un primer momento, provocando hasta a veces el rechazo de sus propias comunidades. Al final del movimiento de cámara, gracias a un ajuste de enfoque, la mujer aparece enmarcada, apoyada por Rigoberta Menchú en su propio papel y por el traductor, cuya presencia asegura que la voz de las víctimas pueda acceder a la justicia. La voz de la mujer toma entonces una dimensión colectiva, reforzada por la intervención de la jueza en fuera de campo, cuando llama al testigo número 82. También puede ser un juego con la fecha. La voz como soporte de la palabra y de la lengua de los oprimidos permite también la progresiva solidaridad de las mujeres de la casa con las víctimas. Sara, la niña, parece ajena a los prejuicios racistas de los demás miembros de la familia. Por el contrario, la niña se siente enseguida fascinada por Alma y manifiesta el deseo de aprender su lengua. Viento, aire, agua, lluvia, repiten caxiquel jugando con ella. A la estrecha relación tejida entre ellas se añadirán la toma de conciencia progresiva de su madre, Natalia, y la identificación de su abuela Carmen con la propia Alma, que llegará a poseerla, y Carmen a hablar caxiquel. El espectador sigue la evolución de Natalia, que en varias ocasiones aparece encuadrada por la cámara, callada, escuchando o viendo datos que revelan el genocidio. También es una manera de que el espectador pueda enterarse de los elementos principales. Tras escuchar los testimonios y los datos proporcionados por los periodistas y la televisión, Natalia interroga a Letona, el guardaespaldas, sobre la desaparición inexplicada del padre de Sara. En la mayor parte de la secuencia, la voz de Letona interviene en fuera de campo. El contracampo es Natalia. El hombre, fiel portavoz del dictador y de la oligarquía, da entonces a entender que el compañero de Natalia era un subversivo, un comunista. Una melodía repetitiva y obsesiva tocada a la chirimía por uno de los manifestantes, evocando el lamento de los desaparecidos, se impone cuando se desacusmatiza la voz y cuando aparece el cuerpo de Letona en la pantalla. Callado, el timbre varonil del poder ya no domina cuando se materializa el cuerpo que lo imite y el hombre, cuya actitud traduce incomunidad, se calla y sale de la habitación. Carmen se apoya ciegamente a su marido al principio. Hemos visto que se acaba solidarizando con Alma y su comunidad mediante una identificación sobrenatural, una posesión. Tras llevar en su propio cuerpo la huella del llanto, la conjuntivitis ensangrienta sus ojos como si se hubiera pasado la vida llorando, revive en sueños el padecimiento de Alma 30 años antes. Las voces y el continuum de los ruidos, música y disparos prolongan la experiencia vivida por Carmen cuando se despierta, ya que la auricularización interna permite que el espectador perciba los gritos y lamentos oídos por la mujer después de despertarse, o sea que prolonga la identificación. Por fin, en el rito final organizado por Valeriana, Carmen, totalmente identificada con Alma, habla su lengua en una experiencia alucinatoria. Al conjunto de estas voces resistentes se unirán también las de la muchedumbre de manifestantes y de los desaparecidos desde la ultratumba.
El espacio del hogar del victimario se ve, como lo hemos ya dicho, invadido por la presencia de los manifestantes que sitian la casa. Sus voces se hacen omnipresentes en una toma de posesión sonora del espacio interior. A las voces in, cuando los habitantes de la casa miran por las ventanas, aparecen los manifestantes siempre en planos subjetivos, suceden las voces fuera de campo, la muchedumbre hostigando día y noche a los habitantes de la casa. En este caso también, la primera intervención de las voces es un clamor en el que no se pueden distinguir las palabras de los gritos, mezclados con los golpes asestados por la multitud a la ambulancia cuando el dictador regresa del hospital a su casa. No se puede distinguir lo que se dice. En una secuencia inmediatamente posterior, la palabra asesino en fuera de campo, gritada por los manifestantes, resuena junto con el sollozo que solo oye el dictador adormilado. Poco después, las voces se desacusmatizan en un plano de conjunto subjetivo en picado, siguiendo la mirada de Monteverde. Aparece Alma, callada entre la muchedumbre. El drone musical y la desaparición progresiva del sonido diegético sugieren entonces la condición espectral de la protagonista. A continuación, y a lo largo de la narración, los gritos y eslóganes ya muy claramente audibles: asesino, queremos justicia, el pueblo unido jamás será vencido, nadie abandona, nadie olvida, activan constantemente el fuera de campo y se desacusmatizan regularmente gracias a una asociación con los planos subjetivos, siguiendo la mirada de varios ocupantes del hogar: Carmen, Natalia, Monteverde, Sara, Alma. Se mantiene pues una persistente amenaza alrededor de la casa, ya que además de objetos y piedras, rompen los cristales y se tiran al jardín panfletos con fotografías de los desaparecidos, anticipando la invasión final de los fantasmas. Mientras va pasando el tiempo, a las voces y a los clamores se añaden ruidos variados, música extradiegética e inquietante, que contribuyen a saturar la banda sonora y a dilatar el tiempo. También participan en la mezcla sonora primero el tambor, el tun, intradiegético, y luego la melodía, el lamento, también intradiegética, tocada con chirimía. La protagonista principal, Alma, la llorona, a diferencia de los demás fantasmas, habla, pero también posee un poder adicional, originado en la disociación entre, por una parte, su cuerpo y la voz que de él emana, y por otra parte, los gemidos y llantos nunca presentados como emanando de ella. A lo largo de la película seguirán separadas las dos modalidades, dándole más poder a esta voz que no emana de ningún cuerpo. La primera figura, la de Alma, aparece inquietante por su sosiego, ya que solo grita cuando Monteverde la sorprende en el cuarto de baño. En las otras ocurrencias, los gritos y lamentos, unidos con los ruidos de agua fluyendo, drones, nunca aparecen como emitidos por la mujer. Sin embargo, como lo recalca Alain Boya, el espectador relaciona varias características vocales con un físico. Aquí la voz puede asociarse con la de una mujer, por su carácter agudo de los gritos, dicha mujer habiendo sido señalada ya por la intertextualidad del personaje. No obstante, la voz, al no desacusmatizarse en el cuerpo de la llorona, conserva su poderío sobrenatural y su carácter terrorífico, permitiendo abrir el final de la película a la posibilidad del castigo de otros miembros de la oligarquía dominante. Al final de la película es el único momento en que este famoso grito que se ha oído en tantas películas de horror, ¡ay, mis hijos!, resuena. Bueno, como tengo poco tiempo, concluiré rápidamente con la canción, ya que no me da tiempo a analizarla, pero en la versión escrita tendré un análisis de la canción que me parece muy interesante, que es la única canción de la película. Bueno, la canción aparece en los títulos de créditos finales.
El espacio de los títulos de créditos finales deja un puente entre la ficción y la enunciación a carácter colectivo de la obra, cumpliendo a menudo, en el caso de los créditos finales, una función conclusiva o reflexiva respecto a la narración. Por eso los títulos de crédito pueden proporcionar elementos que permitan entender la posición de la instancia enunciativa respecto al texto final. En el caso de La Llorona, la reescritura de la letra de la famosa canción, un son de la región mexicana de Oaxaca, con múltiples versiones, así como interpretaciones distintas, pero en los títulos de crédito la interpretación y los arreglos musicales cierran el relato fílmico abriendo un camino de redención y de apaciguamiento, oponiéndose a la leyenda, pero también a la letra tradicional del son que evoca el amor desdichado de un hombre por una mujer inalcanzable, con además elementos que remiten también a la leyenda. La canción concluye el arco narrativo de la película con la cálida voz de Gaby Moreno, que interpreta la melodía de compás ternario entre vals y arrullo, y afirma la fuerza de la mujer indígena, sinécdoque de su pueblo, lo que se ha creado a lo largo de la película, también con este testigo número 82, y reconoce su sufrimiento, pero acaba con una declaración compasiva, invitando al apaciguamiento. Convierte la angustia en calma, llorona, y la madrugada en un rocío. La voz y la palabra han pasado de un grupo a otro. Si en la realidad la condena de Ríos Montt no se cumplió, la ucronía de la película, al desviar el desarrollo de los hechos, condena simbólicamente al dictador. Los fantasmas mudos se fueron y la revelación de la palabra desemboca en una canción, letanía mágica pero apaciguadora, que se opone a la oración apresurada y angustiante que abría la película. Muchas gracias. Todos lloraban tu tierra, llorona, tu tierra ensangrentada. Todos lloraban tu tierra, llorona, tu tierra ensangrentada. Preguntan, Pascal, sobre la publicación de los artículos. Bueno, intentaremos publicar el número de Pandora en línea en enero. Okay. Se va a publicar en una revista académica de París 8 que se titula Pandora y esperamos que esté listo para enero. De todas formas, bastante tiempo antes de los escritos del CAPES. Sí, seguro. Así que no os preocupéis. ¿Y la Avancen? ¿Quién me decía que la Avancen es para finales de noviembre? Entre noviembre y diciembre. Esperamos tenerla en noviembre y diciembre. Y la publicación de la Avancen, que es la revista donde van a proponer el decoupage de la película, es para entre noviembre y diciembre. Sí. Y que viene también con artículos sobre la película. De las personas que participaron también. También. Claro. También. Estamos de gira mundial sobre La Llorona. Yo creo que están todos cansados. No despidiéndose. Pero al final, casada muy bien, porque lo que hemos mostrado es que al final visualmente y también desde el punto de vista auditivo es más o menos lo mismo. Bueno, si no hay preguntas... El significado de cuando Carmen se orina en la cama. Para mí el significado es ese proceso de transformación que está viviendo, de deterioro, de cambio. De pérdida de control. De pérdida de control, sí, que está en la posesión, ¿no?
es la pérdida de control, y yo diría que también es una manifestación del contagio y del hecho de que ya no hay fronteras entre la pesadilla y la realidad y entre el pasado y el presente, porque en realidad se orina primero en el flashback pesadilla y también en la realidad. Sí, yo creo que es como que son varias cosas al mismo tiempo. Y es también la presencia del elemento acuático. Sí, También, claro. claro que sí. 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 Yo creo que entra también dentro de un proceso de degeneración del cuerpo de los personajes, Sí. como el personaje del general, su senilidad, etc. Lo que hemos remarcado varias veces de la esposa del general, cuyo aspecto también se va degenerando durante toda la película. Yo creo que entra también de ese proceso casi de pérdida de caridad corporal. Sí, pero en el caso de Carmen es porque ella está viviendo lo que vivió la Alma y no es un castigo, es como una identificación, una posición. En el caso del general es más bien que él está castigado, ¿no? Hay una pregunta sobre Rigoberta Menchú que yo creo que Jairo habló de ella esta mañana, ¿no? Sí. Sí. De hecho, la tomaron como asesora. Claramente, él dijo que antes de hacer Ixcanub, por ejemplo, había consultado a gente acerca del volcán, y también ellos, el equipo de filmación, hacían rituales para pedir protección y todo, y de la misma forma, intelectualmente, históricamente, fue a buscar con ella un apoyo, una asesoría. Y también dicen en entrevistas, ¿no?, que ella sí tiene conciencia de la importancia del desarrollo de una industria nacional del cine en el país, y es una de los mejores aliados, ¿no?, en este caso. Claro, sí. Ella es tan emblemática. Sí, luego es una figura de la memoria, porque interviene en las 3 películas de Pamela Yates, que os aconsejo mucho, que son 3 documentales, desde el primero en 82 y el último sobre la memoria en 2019, y ella es como una de las protagonistas de la lucha primero para la paz y para la memoria. Y yo añadiría que también la presencia de ella funciona como una señal de que la película, aunque sea de ficción y aunque se conecte con géneros tan codificados y de cine de entretenimiento como pueden ser el cine fantástico del que hemos hablado, es también una señal de que el propósito del director es también interrogar la realidad y la historia contemporánea de Guatemala, y como que ella es una figura muy famosa, porque no todo el mundo va a saber que la señora que testimonia es una persona que realmente fue víctima de los hechos, pero el hecho de que esté Rigoberta Menchú al lado de ella es como para conectar también la ficción cinematográfica con la realidad. Sí, no, también porque ella estuvo en el juicio, y ella fue también a través de su fundación la que inició todo el proceso en España. Es decir, que abortó este proceso, pero ella fue una de las primeras, ¿no?, en intentar que se hiciera justicia. El cineasta me dijo que era una manera para él, de una manera simbólica, de posicionarla en primer plano, es decir, como una de las activistas. Entonces, según lo que él me dijo, era esa intención justamente de relacionarlo con la historia, pero poniéndola desde un primer plano. Y primeramente él le consultó a ella si estaba de acuerdo en participar, y ella le dijo que sí, con mucho gusto, pero una condición: no vengo sola. Y por eso parte de los 500 actores de apoyo vienen, los trajo ella. Entonces hay una relación entonces entre conectar la historia con ese personaje histórico. Claro, y además el hecho de que se pueda identificar muy fácilmente a Rigoberta Menchú es también una forma, me imagino, para Bustamante de contestar la pregunta que de qué lado estás, para que conste desde el principio que de qué lado estamos cuando estamos haciendo y viendo esta película. Hay una pregunta sobre dónde vamos a publicar el video. Lo ponemos en... No lo sé todavía. Pero daremos el enlace, estará en la página de arte visual del CRIMIC. Sí. Y lo difundiremos. No lo sé.
Todavía no lo sé. Lo que sí sé es que el montaje va a requerir un cierto tiempo, entonces la publicación no será inmediata, porque no se va a publicar directamente la grabación de Zoom, sino que va a ser un montaje que está con el material que está grabando Zoe. Y que ya hemos publicado cosas en la página Dailymotion del CRIMIC. En particular, ¿te acuerdas de la masterclass de Oliver Lache? Entonces, quizás se publique ahí, depende, no, todavía no lo sé. Pero en todo caso, yo creo que la referencia va a seguir siendo esta página, la página del CRIMIC, donde estaban los enlaces, y que a partir de ahí pues, se podrá luego encontrar cuándo se va... Sí. Entonces hay que consultar la página de Art Visuel del CRIMIC, donde estaba el enlace, y en un momento dado estará la referencia, el enlace para ver el video. Y si no, yo creo que los que somos de otras universidades seguiremos comunicando sobre publicaciones, textos, vídeos a los grupos con los que comunicamos. Muy bien, pues no hay otras preguntas. Pues podemos quizás cerrar. Es un detalle, pero no que es una chorrada, pero me impactó un poco el hecho de que en esa famosa secuencia del juicio donde está Rigoberta Menchú hay una especie de inversión cromática. No sé si os habéis fijado en comparación con las imágenes que aparecen, por ejemplo, en los documentales de Pamela Yates, donde todo está iluminado prácticamente con un blanco inmaculado y tal, y aquí él pasa en una secuencia que es tremendamente oscura. Es prácticamente como si estuvieran en un cine mirando lo que está pasando. Pero se va iluminando poco a poco gracias al foco del fotógrafo también. Y No es nada esencial, pero es algo que me marcó y que no tenía demasiado claro. Según usted, ¿cuál sería el sonido recurrente o no que mejor representaría el realismo mágico dentro de la peli? Bueno, yo creo que no se puede decir que un sonido representa el realismo mágico, porque el realismo mágico es la manera también de mostrarlo, es decir, que los llantos y los suspiros de la Llorona pueden corresponder con algo de realismo mágico cuando se entienden como pueden ser también el ruido de las ranas, pero yo creo que no se puede analizar el sonido fuera de su relación con la imagen. Y no sé. Yo diría que cualquier sonido que de alguna manera pueda conectar con el imaginario. Sí, porque de todas formas lo que a mí me interesa mucho, por ejemplo, en la música es que no hay música excepto estos drones, se llaman drones musicales, y que hacen que al final el espectador no pueda saber cuándo se acaba la música, porque en una música tonal normal el oído sabe cuándo se va a acabar. Y esto se utiliza mucho en el cine de terror, porque el suspense hace que nunca se sabe cuándo va a terminar. Pero yo creo que también la mezcla de sonido que hay con los suspiros, los llantos, hasta jadeos en algunos momentos, el ruido de la respiración, pues según las secuencias se podrán asociar con el realismo mágico o con el cine de terror o fantástico. No creo que haya un sonido especialmente. Yo creo que a esto se puede contestar lo mismo que se contestó en la sesión anterior sobre decidir si la película es fantástica, si la película es de realismo mágico. Yo creo que cualquier sonido de la película, no cualquier sonido, pero son muchos los sonidos de la película que se pueden relacionar con el realismo mágico. Lo único que hace falta es explicar por qué se propone establecer la relación con relación a la definición del realismo mágico que se haya planteado y ya. Yo creo que hay algo importante ahí de lo que ha dicho Marianne. Es decir, que muchas veces en la película la fuente de esos sonidos e incluso el tipo de, perdona por utilizar la palabra visual, de focalización que tienen esos sonidos, de saber si es interna, si se dirige al espectador, si se dirige al personaje, etc. Esa indeterminación es muy clásica de lo que sería fantástico, ¿no? Entonces,
estoy escuchando lo mismo que el personaje, el sonido que estoy escuchando lo escucho solo yo, pero no lo escucha el personaje, y es esa duda también la que genera esa indeterminación, ¿no? Que es, yo creo que es propia del fantástico. Y eso ocurre en muchos pasajes, ¿no? En la película. Y hay algo que quería decir también, porque no lo hemos mencionado mucho, es la carga muy importante de la intertextualidad, en particular de la intertextualidad de las películas de lloronas que son fantasmas malos. Y yo creo que esto es muy importante para jugar con el espectador, porque cuando dijo Pascal que Sara teníamos miedo porque pensábamos que la Llorona iba a matarla, si vemos la película de, ¿cómo se llama?, de Michael Chávez, sí. The Curse of the Llorona, es exactamente una casa cerrada con una piscina, la Llorona está jugando con la niña y le está lavando el pelo pero para matarla, luego la ahoga en la piscina. Entonces yo creo que todo esto es importante porque crea una expectativa en el espectador que por supuesto, lo que ha dicho Pascal, se imagina que va a ser un personaje típico malo de la Llorona, cuando al final es al revés, y eso es muy, muy interesante, y yo creo que los estudiantes tienen que ver algunas películas de terror de la Llorona anteriores, porque hay muchos elementos de intertextualidad, y esto yo creo que es una de las cosas de la que no hemos hablado. Sí, has hablado un poco, pero no has hablado de las otras películas. Sí. De hecho, bueno, es que no he tenido tiempo, pero en el artículo final justamente hacía una comparación entre las tres secuencias finales las secuencias finales de las dos películas de las que he hablado y la de The Curse of La Llorona, porque The Curse of digamos, hay como esta especie de clímax en la película de Bustamante y en la película de Chávez, que utilizan un poco los mismos efectos, pero luego funcionan de manera completamente distinta, porque en Chávez se expulsa al ser sobrenatural, el exorcismo sirve para expulsar al ser sobrenatural, que es la Llorona. En la Llorona ocurre lo contrario, ¿no? Que es decir, que es el malo de verdad, el malvado de verdad, el general, el que muere, ¿no? Y en el realismo maravilloso de los silencios hay una reunión entre los vivos y los muertos, una asamblea, en los cuales los vivos y los muertos discuten sobre el proceso de paz que está habiendo en Colombia. Lo que es otra manera completamente distinta de ver este clímax final de encuentro entre vivos y muertos, ¿de acuerdo?, o de unión o de ceremonia de reunión desde puntos de vista genéricos de género cinematográfico muy distintos y con resoluciones muy distintas, terroríficas o al contrario consoladoras, como en el caso de los silencios. Bueno, yo digo que eso estará en el artículo final. Sí, por eso tendremos la publicación con muchos elementos también de análisis más precisos de secuencias que os ayudará para el CAPES, porque hay que analizar las secuencias precisamente y aquí no nos da tiempo a hacerlo, pero lo tendréis en la publicación. Sí, quería simplemente señalar a los estudiantes, por si se les ha escapado, y volviendo a lo que decías de la canción, de que vean el clip que se ha hecho, el clip sobre justamente La Llorona de los Cafetales, sobre la canción, porque ahí recoge algunos planos no utilizados de la película, pero también planos que fueron rodados para la película y que no fueron utilizados, y quizás planos que rodó especialmente para el clip. Y entonces me parece muy interesante porque al mismo tiempo el clip nos dice de dónde viene justamente la Llorona, de qué lugar, que es este lugar silvestre, salvaje, de lo que tú hablabas, Paola, en tu ponencia. Sí. Bueno, pues ya terminamos. Pues terminamos esta jornada que ha funcionado perfectamente gracias a Sergi Ramos, que ha controlado perfectamente la técnica. Sobre todo los ponentes. Y a lo que iba a decir, y gracias a los ponentes, que realmente yo creo que todas las ponencias han encajado
para realmente completarse, y eso es la publicación ya terminará, completará lo que hemos dicho, y seguiremos dando las noticias del vídeo y del montaje vídeo. Vale. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Bueno, pues muchas gracias y hasta luego. Todos lloraban tu tierra llorona, tu tierra ensangrentada. Todos lloraban tu tierra llorona, tu tierra ensangrentada. Sollozos de un pueblo herido, llorona, y de su voz silenciada. Sollozos de un pueblo herido, llorona, y de